Fíjate, el mundo político que ha tenido su transformación y tiene, vamos a decir, entonces, de su organigrama, el político y el empresario, que juntos es lo que hace el desfalco. Porque un ministro no puede decirle a la secretaria: mira, un cheque a nombre mío ahí para que di que yo voy de viaje y dame un cheque de 100 millones. Eso no funciona así. Tú tienes que tener a alguien, un testaferro, que funciona como empresario, pero funcionan usualmente más como asociados. Y dentro de eso también está la cabeza principal, que es el presidente. Porque es muy difícil que en casos grandes el presidente y sus allegados, que no es que tú lo haces directamente con el presidente, sino que el presidente tiene sus figuras. Por ejemplo, en el caso de Leonel, Félix Bautista era su persona allegada, que era la que hacía los negocios, el hombre del maletín, en ese contexto. Ahora bien, te voy a hablar del profile, del caso de Donald Guerrero, donde participa también como empresario, entre otros, el señor Milo Jiménez, Mimilo Jiménez. Te voy a decir que Mimilo Jiménez, a quien conozco desde que yo era adolescente, me recuerda a la película Scarface, a un personaje que se llamaba Sosa, que era el traficante de Bolivia, que no era el usual traficante de droga. Y así lo describe el personaje, y así lo describen también en la película, porque era un tipo que había estudiado en Inglaterra, tenía un perfil sofisticado. En el caso de Mimilo, fíjate que el abuelo de Mimilo era Ramón Emilio Jiménez. Ramón Emilio Jiménez era un poeta que no era, vamos a decir, un potentado económico, pero Balaguer lo describe en su libro de Memorias de un cortesano, en la era de Trujillo, como miembro de la aristocracia dominicana. En esa época, la aristocracia no era por dinero, era por alcurnia de linaje intelectual, linaje social, raza. Esto era un país como eran todos los países en esa época, donde tampoco había esa cantidad de dinero. Pero Ramón Emilio Jiménez representaba a la aristocracia real dominicana en el punto intelectual. Entonces, su hijo, Milo Jiménez, fue militar de carrera. Balaguer siempre lo apadrinó y Milo Jiménez fue el jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra. También fue, creo, secretario de las Fuerzas Armadas. De hecho, se le involucra con el caso de cuando el asesinato de Camaño. Pero eso es otra historia. El asunto es que él se casó, ese señor Milo Jiménez, el papá de Mimilo, se casó con la hija de un diplomático inglés que vino a República Dominicana, que estaba aquí adscrito a la embajada americana, a la embajada inglesa. Entonces, este muchacho es el hijo de ese matrimonio. Estudió en Inglaterra y es un tipo que siempre ha estado involucrado en la alta sociedad. Tipo buen mozo, siempre de gustos finos. Se le involucra en tipo playboy. En muchos casos yo mismo lo conocí adolescente. Este tipo era, ¿qué te digo? En los años 80 tenía un Mercedes-Benz 560, que era, o sea, un tipo, un gigoló, un verdadero gigoló, empresario, siempre involucrado con negocios con el Estado, porque viene conectado desde el papá con Joaquín Balaguer y viene con ese experticio, un tipo hábil, bien recibido donde quiera. Entonces, tú te topas siempre. ¿Cómo que funciona la clase política?
tú me sacas lo mío y yo te doy una contrata. Desde cuando Balaguer, desde cuando Concho Primo, siempre ha sido así en todos los países. Si tú quieres hacer negocio con el Estado, tú tienes que partir una tajada. Eso es así, eso ha sido así siempre y no ha dejado de funcionar de esa manera. Lo que pasa es que ahora las cosas no son como antes. Ya hay una democratización de la información, ya tenemos conocimiento de cómo ocurren las cosas. El PLD se vanagloria de decir que la transparencia lo hicieron ellos. Eso no viene del PLD, eso viene de imposiciones internacionales que tú tienes que hacerlo, porque si no te sacan de los círculos para tú poder acceder a préstamos y ese tipo de cosas. Eso viene en vanguardia con el mundo, que tú tienes que hacerlo, y hemos venido en compañía, venimos más atrás, pero las cosas vienen tarde o temprano. Esa transparencia se va a ir viendo y va a seguir incrementándose. Ahora bien, cuando tú topas a este señor que le gusta el dinero, siempre ha sido un tipo conectado. De hecho, cuando yo recuerdo perfectamente, cuando Peña Gómez, en el 1996, él estaba apoyando a Peña Gómez, y tipo que estaba, o sea, no era que se va a reunir con fulano, se reunía con Peña Gómez y con las personas, con la cúpula del PRD de ese momento. Luego cayó en desgracia porque era un tipo que jugaba, o sea, era adicto al juego. Recuerdo que un muy allegado me comentó que lo fue a buscar en varias ocasiones, que su esposa Carmen lo llamaba, que Mimiro tenía 3 días sin ir a la casa y él sabía dónde buscarlo. Iban al casino del Hotel Naco, donde él jugaba y salía sin un peso de ahí. De hecho, se quedó quebrado en esa época. Y cuando Hipólito, entonces él nuevamente se lucró, hizo muchísimos negocios. Escuché, y yo no soy de hombre de chisme, a mí no importa, no tengo que ver con eso. Pero, a Colberry, por favor. Pero, sí escuché que Felipe, el hijo de Hipólito, no quería saber de él y no lo dejaba ir donde él estaba. Él no estaba, pero Hipólito lo puso como quiera. O sea que Hipólito hace lo que le da la gana. Y Hipólito lo volvió a convertir en un hombre muy adinerado. El tipo ya viene, como te digo, con esa experiencia y se topa Donald Guerrero. ¿Quién es Donald Guerrero? Donald Guerrero era un individuo que era empleado en el grupo Rit Pellerano. Y cuando se separaron esas empresas, él se fue con el grupo de Eduardo Pellerano y trabajó en Puerto Rico como el Autogermánica de Puerto Rico. Este individuo, también hábil de negocio, mano derecha de Eduardo Pellerano. Se dice que fungió como testaferro de Eduardo Pellerano para cruzar a la hermana Rocío Pellerano, lo cual tiene mucho sentido porque hay muchas cosas ahí, pero tampoco es el tema que estamos tratando ahora. Pero estamos hablando de una persona con ciertos conocimientos. No es el típico que tú ves, por ejemplo, en el caso de Norte, que tuvo unos rostros ahí que tú te das cuenta, dices uno que es dominicano, dices, caramba, pero ahí no hay mucho linaje, vamos a decir, de negocio, de que tú ves que una... No. Pero Donald Guerrero sí es un tipo más sofisticado también, que junto, tú dirás, lo nombran ministro de Hacienda. Yo no sé en qué momento, o si se conocían con Mimilo Jiménez, pero Mimilo Jiménez, un veterano, seguramente son emprendedores, ya sabe, mira, cómo es, cuál tipo de negocio pueden hacer en función de lucrarse, porque esta gente no se considera delincuente. Mimilo Jiménez se considera delincuente. ¿Cómo va a ser, hombre? Mimilo Jiménez se considera un businessman. Ni siquiera un comerciante. Comerciante le pega, eso se asocia aquí en español, en dominicano, como a un comerciante de la mella, que tiene un almacén de provisiones. No. Un businessman. Entonces, este señor, que le gusta mucho el dinero, tiene apartamento en Nueva York, o sea, son tipos que están en el jet set internacional. Yo me acuerdo que él me dijo a mí, y me mostró, en los años 80, yo diría que tenía 14, 15 años, quizá menos, en la revista Hola de esa época, la revista Hola de España, porque ahora sale también a cada rato en la revista Hola de aquí. Tú sabes que es tu país de Guacanagarita, un tipo que trajo, que creo que fue el otro día,
a un famoso torero español, porque tiene una casa en Casa de Campo. Esos son tipos que se han manejado con lo que, óyeme, con lo máximo dinero. O sea, estos son gente que gastan billetes. No estamos hablando de que gaste, no, que debe gastar $500,000 al mes en su modus operandi de estilo de vida. Porque si gastaba $500,000 en esa época, en los años 80, cuando yo recuerdo, gastaba $500,000 mensual. Pero ok, el asunto es que se junta con Donald Guerrero, que es un tipo que viene también aliado de Eduardo Pellerano, que es un hombre también heredero de una gran fortuna, y se juntan en función de hacer negocio, porque esta gente no piensa que son delincuentes. Quirino, por Dios, Quirino, ¿tú crees que se consideraba un delincuente? ¿Cómo va a ser? Quirino, las últimas palabras que dijo Quirino, cuando lo agarraron, y todo eso está grabado ahí, la grabación, tú búscalo en internet, dice que sea lo que Dios quiera. O sea, el mundo te va llevando y tú vas evolucionando. Entonces, Mimilo Jiménez, yo intuyo que tenía eso, o a alguien le llegó con ese negocio. Mira, en el estado hay muchísimas parcelas, muchísimas, vamos a decir, oportunidades, porque así que lo ven, y se acerca, intuyo yo, pero de alguna manera ocurrió cercano a eso, porque en el efecto fue lo mismo, con Donald Guerrero, y hacen esa sociedad de negocio donde el afectado es el Estado, porque ahí es que entonces radica en el asunto. Cuando tú dices que esta gente desfalcan al Estado, caramba, cuando tú ves que le falta una medicina en un hospital, que la educación aquí es precaria, no porque no se invierte en la educación, sino porque los fondos no van donde tienen que ir. Cuando tú ves que, por ejemplo, hay envejecientes que no tienen que pedir en la calle, ¿verdad? Cuando tú ves todo esto y un Estado y estos tipos que andan en jet privado, tú dices, wow, pero espérate, es un caso que realmente afecta a la sociedad. Entonces son delincuentes, pero no delincuentes del que se robó, qué sé yo, vamos a poner un delincuente sofisticado, uno que clonó una tarjeta, que es un delincuentazo. Pero el que clonó una tarjeta de crédito es un delincuente que afectó los intereses del banco y del afectado de la tarjeta. Es más, al final del banco, porque eso está asegurado. Es un delincuente, ¿eh? No que no te lo estoy protegiendo, pero afectó mínimamente. Pero cuando tú ves a esta gente que hacen un desfalco de miles de millones de pesos, ¿a cuánta gente afecta? ¿Nos afecta a todos? Porque al final todo eso recurre también en endeudamiento, eso impacta en todos los estamentos que tienen que ver con nosotros los dominicanos. Porque esta gente no, Mimilo Jiménez tiene doble nacionalidad, la mamá es inglesa. Ahorita quiere hacer como Jean Alain y salpa y se va para Londres. Puede vivir en cualquier parte del mundo, porque es un tipo que tú puedes estar seguro que tiene más de $50 millones siendo yo conservador. Entonces un tipo puede vivir donde quiera y tiene pasaporte inglés, sofisticado, caballero. Y lo respetan aquí donde quiera que va, porque así que son las cosas, porque es un país de guacanagarista. Que el que tiene anda bien vestido, tipo siempre ha andado bien vestido. Esos son jeques en este país. Entonces Donald Guerrero, arrogante, son tipos que a final de cuentas creen que lo merecen y no se consideran delincuentes. Pero yo te invito a ti, hay muchos lambones, hay gente que cualquiera, te digo, se justifican las actuaciones de este grupo de delincuentes, y yo lo único que te puedo decir es que saques tú mismo tus conclusiones al respecto. Ahí hay otros personajes que irán saliendo, porque eso no es uno ni dos, son gente que irán saliendo muchos. Gracias por su atención en Los Secretos del Poder.